Pasado nos habíamos quedado hablando de Atanasio y desde luego ¿por qué hablar de Atanasio? Bueno, porque Atanasio es una de las figuras más importantes en la historia de la Iglesia del siglo IV, y porque si hoy sostenemos una doctrina trinitaria y sostenemos una doctrina nicena, es como resultado de este insigne hombre que sufrió como ustedes no tienen idea y padeció como que no hay idea para poder demostrar todo lo que padeció por la causa de la fe. Y lo que es triste, ¿verdad? Y es lamentable, es que quienes le hicieron sufrir y quienes le hicieron padecer eran cristianos. Eran cristianos que ya esencialmente pues estaban en un bando de postura teológica distinta a la de él, porque eran aquellos cristianos que eran arianos, que no creían que Jesucristo era el verbo encarnado de Dios, sino que ya necesariamente postulaban y decían que él era un mero ser creado, como se crearon también a los ángeles. Y desde luego la razón por la que es importante enfatizar esto, yo para mí mismo, con toda honradez, a mí me ha nutrido de una información extraordinaria, y les voy a decir por qué. Es porque cuando uno escucha a los unitarios y uno escucha a los testigos de Jehová haciendo su ponencia sobre este particular, como lo escuchamos aquí hace unos meses atrás a una hermana que obviamente pues el mensaje como ellos lo venden, la información como ellos la presentan, es que la doctrina nicena, la doctrina de la Trinidad, es producto de una orquestación política, de una orquestación imperial, y es producto de un individuo llamado Constantino, cuando realmente eso no es cierto. Por el otro lado, otra de las cosas que ellos arguyen, que ellos plantean, es que el credo niceno es una invención de la Iglesia del IV siglo, que estaba bajo la doctrina del imperio, y tampoco eso es verdad, porque es todo lo contrario. El credo niceno es básicamente lo que la Iglesia primitiva creyó, sostuvo y postuló por los primeros siglos hasta el siglo IV, donde se concretiza finalmente. Y por el otro lado, pues ellos también hacen ver como si ellos fueran víctimas de la Iglesia, que les ha perseguido y que los aniquiló, cuando la historia dice lo contrario. Ellos victimizaron a los cristianos. Una vez se dio aquel famoso caso de Constancio, el hijo de Constantino, que a la sazón era ariano, y cuando él subió al poder, agarró entonces a todos los creyentes y los subyugó a la doctrina ariana. Y obviamente los arianos estaban en el poder de prestigio y en la posición de reconocimiento básicamente de toda su doctrina y de toda enseñanza. Así fue más o menos como dejamos a Atanasio la semana pasada, pero hay otras cositas más que de Atanasio sería bueno conocer. Una de ellas fue otra serie de acusaciones que le hicieron. La semana pasada dijimos que Eusebio de Nicomedia logró que a Atanasio lo exilaran y lo sacaran del lugar donde él era obispo, que era en Alejandría, prácticamente era toda la región de Egipto. Y una vez logró que se le exilara, pues desde luego Atanasio disfrutó de unos momentos políticos donde una vez lo exilaban, él volvía y regresaba, pero una vez volvía a regresar, volvían de nuevo y lo exilaban. Yo creo que ha sido el creyente que más
exilio sufrió. Y no sufrió muerte por una razón. La razón por la que no sufrió muerte era porque en Egipto estaban ya los monjes contemplativos. Y desde luego Atanasio era un gran admirador de estos hombres que se habían alejado de los movimientos religiosos, se habían internado en los monasterios. Y desde luego allí, en estos monasterios, cada vez que la vida de Atanasio corría peligro de muerte, los monjes se lo llevaban consigo a los desiertos de Egipto y allí lo escondían. Y esto permitió, obviamente, que Atanasio no fuera asesinado. Pero entre las cosas que se le hizo a Atanasio, en una ocasión lo acusaron de practicar la magia negra. Y dijeron que él era un practicante de magia negra simplemente porque él era un místico. Y era un místico porque él respetaba a aquellos monjes que se habían ido a los desiertos porque no querían vincularse a la iglesia que se había politizado, pues ellos no querían estar vinculados. Entonces esta gente se dedicaba a la contemplación y desde luego eran hombres carismáticos que creían en los dones, creían en la sanidad divina, y desde luego estas cosas impactaban a Atanasio, y Atanasio no solamente las creía, sino que también las practicaba. Como resultado de eso, los arianos lo habían acusado de que él era practicante de la magia. Luego lo acusaron de que él había asesinado a un tal Arsenio. Este Arsenio era un obispo de una secta rival a Atanasio. Y desde luego se había planificado todo, los arianos habían planificado todo en consenso con Arsenio. Y habían dicho, mira, nosotros vamos a decir que Atanasio te cortó una mano para dedicarla a la brujería y que como resultado de ello te mató. Y desde luego tú te vas a desaparecer, en lo que nosotros nos encargamos de que se le haga un juicio y se le acuse y se le mate por haberte asesinado. Claro, Arsenio aceptó esa confabulación, todo ese proceso de intriga, pero el día que se citó a Atanasio para que compareciera a Tiro y se le compareciera un juicio imperial, Atanasio fue a responder por esas acusaciones. Pero allí se cometió un error, y es que dentro de la multitud había un individuo con una capucha que no se dejaba ver. Y desde luego Atanasio entendió que ese encapuchado tenía que ser Arsenio. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? Él decía, ese encapuchado, ¿por qué entre todos los que hay aquí está ese tipo encapuchado ahí? Y era que Arsenio había dicho que él quería estar presente en el juicio y él quería ver lo que iba a pasar allí. Y claro, desde luego Atanasio primero se aseguró. Atanasio era un apologista, era un hombre que sabía defenderse, y Atanasio primero le preguntó a la audiencia que allí estaba en su turno de defensa, ¿ustedes conocen bien a Arsenio? Y la gente dijo que sí. Y si ustedes lo vieran, ¿pudieran identificarlo? Y la gente dijo que sí. Y digo, bueno, pues si ustedes lo conocen bien, yo quiero pedir que ese hombre que está allá atrás escondido con esa capucha, venga aquí. Y entonces, cuando hicieron traer al hombre con la capucha, vino Atanasio y le quitó la capucha. Cuando le quitó la capucha, era Arsenio. Entonces, desde luego, la multitud empezó a gritar, sí, pero le cortó la mano, él le cortó la mano. Entonces vino Atanasio y levantó la capucha de un lado y le dijo, saca la mano. Y obviamente el hombre la sacó. Entonces la gente empezó a gritar, no fue esa, fue la otra, fue la otra. Y él vino y también levantó la capucha del otro lado y le hizo que expusiera la otra mano. Y al final, de manera sarcástica, dijo, no me vengan ustedes ahora a decir que este es un monstruo.